mirad cuán bueno y delicioso es. Oh, mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. 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 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. El trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. El Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido
escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permita alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra del Señor de hoy, viernes, donde estudiamos el tema el matrimonio sagrado y hemos estado hablando acerca de cómo nosotros debemos relacionarnos dentro de nuestro matrimonio. Así que les invitamos a permanecer con nosotros en este tiempo y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a orar. Les pido que me acompañen en esta oración, por favor. Señor, te agradecemos en este momento por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades y fidelidades. Gracias, Señor, por tus misericordias. Agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te agradecemos porque siempre, Señor, estás con nosotros y nos fortaleces y nos guías y nos bendices. Alabamos tu nombre, Señor, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia y porque tú, Señor, fortaleces la vida de tu pueblo todo tiempo. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que usa a tu siervo en este momento con la autoridad de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, primera a los Corintios 7, del 1 al 7. Primera a los Corintios 7, del 1 al 7. Vamos a buscar ahí en la palabra del Señor lo que la palabra del Señor dice en este momento. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Estamos estudiando, hermanos, este tema, como ya dijimos hace un momento, que se llama el matrimonio sagrado. Y en la ocasión pasada estuvimos hablando acerca del santo honor. El matrimonio nos enseña a respetar a los demás. Y estuvimos tratando el tema del honor y el respeto. Y decíamos que el honor que no se publica o no se comunica no se puede tratar o no se puede llamar honor. En esta ocasión vamos a comenzar, ¿verdad?, un nuevo tema que se llama el abrazo del alma. El buen matrimonio alienta a la buena oración. El abrazo del alma, el buen matrimonio alienta a la buena oración. Entonces, ahora vamos a entrar específicamente en un tema que tiene que ver más que nada con nuestra vida espiritual. Bueno, todo tiene que ver con nuestra vida espiritual, pero vamos a hablar del tema de la oración en el matrimonio. Un matrimonio magnífico no comienza conociéndose mutuamente, sino conociendo a Dios, escribió Gary Betsy Ricusi. Y obviamente, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando y diciendo, no solamente en esta serie, sino en las series anteriores respecto a este tema, es lo importante que es la teología dentro de nuestro matrimonio. Y al pensar en la teología, por supuesto, estamos pensando en el conocimiento y en el concepto que nosotros tenemos acerca del Señor, ¿no?
Ahora, un aspecto muy importante de la vida es la importancia del matrimonio para la oración. Quizá la mayoría de las veces hemos escuchado esto de manera inversa, es decir, la importancia de la oración para el matrimonio. Pero ahorita vamos a hablar, o vamos a poner más bien las cosas en orden, la importancia del matrimonio para la oración. Aunque la oración es importante para el matrimonio, veremos también cuán importante es precisamente el matrimonio para la oración. Esto no significa que los solteros no pueden orar porque pues no están casados y necesitan casarse específicamente para poder orar. No es eso lo que estoy diciendo al momento del desarrollo del tema. Iremos viendo realmente por qué el matrimonio es importante, pero no el matrimonio en sí como un acto de un compromiso nada más que hacemos delante del Señor, sino en cierta forma de lo que se trata es más bien de la estabilidad, armonía y de que el matrimonio, ¿verdad?, se conduzca conforme a la palabra, y esto ayuda de manera muy clara a la oración. En este caso, tenemos que tomar en serio en nuestra vida la oración, pues en nuestro matrimonio, ¿no? Y las palabras del Señor Jesús, ¿verdad?, y de sus discípulos, sin mencionar 2000 años atrás, ¿verdad?, en este caso son testigos de esta misma realidad. La oración es esencial para la vida cristiana. No hay fe sin oración, y para ser cristianos vigorosos debemos ser también ordenados en este aspecto de la oración, y debemos ser oradores fervientes. No hay otra manera en que nosotros podamos ser creyentes vigorosos más que orando constantemente. El apóstol Pablo nos insta en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, él dice: orad sin cesar. Y esto, por supuesto, coloca la oración en un plano sumamente superior a una mera intercesión. Marca más bien la oración como el centro de nuestra devoción cristiana. Y la constante conciencia, por supuesto, de la presencia de Dios, y nuestra continua también sumisión a la voluntad de Dios, y nuestras frecuentes expresiones de adoración y alabanza. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo en esa frase cuando él dice: orad sin cesar. John Henry Newman, un erudito inglés del siglo XIX, escribía: la oración es para la vida espiritual lo que el latido del pulso y la expiración del aliento son para la vida del cuerpo. Martín Lutero insistía diciendo: así como la tarea de los sastres consiste en confeccionar ropas y la de los zapateros en mendar zapatos, la tarea de los cristianos es orar. Riley decía: observa, la oración es el mismo aliento de la vida del verdadero cristiano. Y un escritor moderno, Terry Glaspie, lo resumía bien de esta manera: la oración es la obra a la cual debemos consagrarnos si hemos de hacer que nuestra vida cobre sentido a la luz de la eternidad. En este caso, ¿verdad?, la oración es la obra a la cual debemos consagrarnos si hemos de hacer que nuestra vida cobre sentido a la luz de la eternidad. En este caso, por supuesto, la oración nos ayuda a recuperar las prioridades adecuadas, a discernir, a tener sabiduría bíblica y, por supuesto, también emitir juicios justos, ¿no? La oración vuelve, ante todo, a impulsar la eternidad hacia nuestras vidas, permitiendo, por supuesto, que Dios sea cada vez más relevante en la forma en la que nosotros estamos viviendo. El cristiano que deja de orar, deja de creer como debiera creer y quebranta ese llamado que el Señor hace a que nosotros permanezcamos en la oración. Ahora, cuando nosotros entendemos lo central que es la oración en la espiritualidad cristiana, pocos versículos nos van a mostrar eso
que es tan asombroso, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Cuando Pedro dice que los hombres deben considerar a sus esposas y tratarlas con respeto, de modo que nada estorbe, ¿verdad?, las oraciones de ustedes, está vinculando el apóstol Pedro nuestra actitud hacia nuestra esposa con la disciplina cristiana fundamental de la oración. Si la oración es la esencia de la espiritualidad y si una actitud errónea en el matrimonio destruye esa actividad, a los hombres aquí en particular nos corresponde prestar cuidadosa atención. En este caso, hermanos, en nuestra vida de oración se añade de manera muy clara en este pasaje una condición que está directamente relacionada con la manera en cómo yo veo y cómo trato a mi esposo. En este caso, nunca más podemos abordar la oración como si fuera un hombre soltero. Es decir, a partir de que nosotros nos casamos, no volvemos a orar de la misma manera, ¿verdad? Sino ahora el matrimonio ayuda a la oración o el matrimonio perjudica la oración. Lo que el apóstol Pedro dice ahí, ¿verdad?, es que nuestra actitud hacia nuestra esposa puede alentar a la oración o puede destruir ese aliento a la oración o puede destruir esa comunión. Contrario a lo que quizá por mucho tiempo hemos pensado, ¿verdad?, y hemos dicho, bueno, es que necesitamos orar para que nuestro matrimonio mejore. Aquí vemos una correlación muy importante. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que los hombres cristianos deben tener una actitud correcta y bíblica hacia su esposa, porque de esta manera entonces esa oración no tiene estorbo. Ahora, esto no es una cuestión de que nos desaliente a que nosotros oremos por nuestro matrimonio o por las situaciones difíciles que estemos enfrentando en el matrimonio, ¿no? Realmente mucho de la enseñanza cristiana se ha aceptado completamente a la inversa, como les mencionaba hace un momento. Se nos dice que si queremos un matrimonio más sólido, debemos mejorar nuestra vida de oración. Eso es lo que mucha gente comúnmente entiende de este pasaje o de muchos pasajes en cuanto al matrimonio. Pero el apóstol Pedro nos dice que debemos mejorar nuestros matrimonios para que podamos mejorar nuestra vida de oración. ¿Se da cuenta usted de cómo este pasaje antepone nuestra actitud en el matrimonio, nuestra manera en cómo nosotros nos relacionamos en el matrimonio, la manera en cómo nosotros vemos y tratamos a nuestra esposa, se antepone obviamente a la oración? Dice que nosotros debemos tratarla como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Si ustedes se dan cuenta, no pone primero la oración, ¿verdad? Sino más bien pone el hecho de que nosotros debemos ordenar nuestros matrimonios para que así, ¿verdad?, podamos crecer también en nuestra vida de oración. En lugar entonces de que Pedro ponga la oración como una herramienta que refina nuestros matrimonios, Pedro nos dice, o Pedro me dice a mí y a usted, es el matrimonio la herramienta que refina las oraciones, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros lo podamos considerar porque indudablemente usted lo ha experimentado. Cuando las relaciones no son buenas en el matrimonio, tampoco hay aliento para orar. La familia no va a orar, los matrimonios no van a orar cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Lo primero que hay que arreglar es la vida matrimonial para que a partir de allí entonces se pueda dar una vida de plena oración y el disfrute de esa comunión con el Señor. Así que un hombre podría predicar quizá un sermón excelente, escribir cantos inspiradores, recitar la Biblia de principio a fin, pero si no ha aprendido a servir a su esposa, a respetarla y a ser considerado con ella, su espiritualidad
es todavía muy infantil, o sea, él es muy inmaduro. Su vida de oración, la sangre que fluye vida a su alma sería una completa farsa. Entonces, podemos ser excelentes oradores, excelentes predicadores y hacer muchas cosas que parecieran ser espirituales, pero si no hemos aprendido a servir a nuestra esposa, a respetarla y a ser considerados con ellas, pues obviamente nuestra espiritualidad es muy inmadura, ¿no? Thomas Askell escribe un libro que se llama Querido Timoteo, que hemos estado revisando y leyendo ahora. Y él escribe este libro precisamente hacia los pastores, son cartas hacia el ministerio pastoral. Y es interesante mirar cómo él no pone en su libro primero que el pastor debe ser un gran pastor, debe ser un hombre fiel al ministerio, sino lo primero que pone Askell en ese libro, en ese orden, es que el pastor tiene que ser primero un cristiano, un discípulo de Cristo, pero también un esposo, un padre, un pastor de la iglesia y un ayudador. Entonces, si nosotros vemos el orden que Askell pone en este libro de Querido Timoteo, nos llama la atención que muchas veces nosotros, cuando servimos al Señor en la iglesia, nuestro mayor énfasis está precisamente en las cosas que hacemos como siervos de Dios, como pastores, como ancianos, como diáconos o como hermanos en la iglesia. Nos desvivimos a veces por el trabajo de la iglesia, pero no nos preocupamos primero por ser cristianos, ser esposos, ser padres y ser pastores o servidores en la iglesia y ayudadores. Y tenemos que entender que en realidad, mis amados hermanos, es fundamental la relación matrimonial para cualquier desempeño de ministerios, porque nuestro primer ministerio precisamente está en la manera en cómo nosotros pastoreamos nuestros hogares. En este caso también entonces pensemos en los logros vacíos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos logros vacíos? En el mundo evangélico tiende a valorar los conquistadores de logro, ¿no? ¿Quiénes son los conquistadores de logro? Bueno, aquellos que terminan las cosas. El peligro de esto es que muchas veces las esposas pagan el mayor precio de estos logros y como resultado la espiritualidad verdadera puede sufrir fácilmente, ¿no? A principios de los años 90, casi de la noche a la mañana, un personaje llamado Bill McCartney se hizo famoso en los círculos cristianos. Él era entrenador de fútbol, de mucho éxito en una universidad, y a la vez estaba encargándose de un ministerio que se llamaba Guardadores de Promesas. Pero durante ese tiempo su esposa estaba sola. Aparte de que estaba sola, estaba dolida. Cuenta que estaba en un estado emocional de congelación profunda, en la que su depresión fue tan grande que perdió prácticamente, ¿verdad?, 80 libras, ¿no? McCartney estaba demasiado ocupado con su equipo de fútbol e irónicamente con el ministerio de Guardadores de Promesas como para notar la situación que estaba sucediendo en el corazón de ella. A medida que McCartney se destacaba cada vez más, su esposa Lindy dijo algo verdaderamente inquietante. Sentía que me estaba empequeñeciendo cada vez más. En su libro Vendido, McCartney reflexiona: esto podrá parecer increíble, pero mientras el ministerio Guardadores de Promesa me inspiraba espiritualmente hasta lo más íntimo de mi ser, mi manera de abordar el ministerio a todo andar me estaba apartando de ser, en el sentido más sincero, un guardador de promesas para con mi propia familia. Para mérito de McCartney, una vez que se percató de lo que estaba ocurriendo, dio el drástico paso de retirarse del fútbol americano, un increíble sacrificio que su esposa, por supuesto, valoró mucho, y los McCartney pudieron enmendar su matrimonio. Empequeñecer a otra persona para engrandecernos nosotros mismos es una actitud completamente inmoral para la fe cristiana.
un completo rechazo hacia las virtudes cristianas de la humildad, el sacrificio y el servicio. Muchas veces, hermanos, Jesús dejó las multitudes para ministrar a algunas personas en particular. Pero escuche esto. Hoy en día, en cambio, justificamos el hecho de dejar a una persona en particular, es decir, a nuestra esposa o a nuestra familia, para ganar el favor de las multitudes. La piedad no es egoísta, por supuesto, y cuando un hombre o una mujer se casan, están jurando dejar de verse a sí mismos como individuos para comenzar a verse como una unidad, como una pareja. En el matrimonio ya no estamos libres para andar detrás de todo lo que nosotros queremos. Ya dejamos de ser hombres y mujeres solteros o solteras. Ahora somos parte de un equipo y nuestras ambiciones, nuestros sueños, nuestras energías necesitan tomar todo esto en cuenta. Entonces, en realidad lo cierto es que el reino de Dios puede avanzar sin ninguno de nosotros. Nuestra idea de que somos imprescindibles por lo general se basa más bien en nuestra arrogancia que en nuestro deseo de ser fieles al Señor. La lealtad de participar en el reino de Dios invita y alienta, por supuesto, a otros a medida que servimos, ¿verdad? No los rebaja. La verdad bíblica halla su base en la comunidad y en el servicio a esta, ¿no? Y a esa comunidad, por supuesto, ¿verdad? Comienza con una relación matrimonial. Si un hombre o una mujer es inexorablemente ambicioso, dispuesto a obviar o sacrificar a su cónyuge, al programar su propia agenda sin que quepa mucha duda que también inexorablemente es ambicioso con los demás, valiéndose de ellos para servir a sus propios intereses, no para tomar parte en el servicio mutuo. Por ejemplo, un hombre ve a su esposa exclusivamente como alguien, si un hombre ve a su esposa exclusivamente como alguien que le cocine, le dé satisfacción sexual y mantenga la casa serena mientras él solo sirve a Dios, también intimidará a otros para que se alineen junto a él, aunque ese papel específico no se avenga a ellos o no esté precisamente ellos de acuerdo, ¿no? Ahora, si una mujer esencialmente abandona a su familia para ambiciosamente servir a Dios, lo más probable es que demuestre la misma falta de compasión y empatía para otros, tal como lo hace con su propia familia, que lamentablemente siente su ausencia. Hemos visto muchas personalidades que, por supuesto, ¿verdad?, brillan dentro de, podríamos decirlo, de el paseo de la fama evangélico, pero que sus familias están olvidadas o completamente destruidas. Ellos están creciendo en su imagen de liderazgo, pero sus familias están completamente abandonadas. Algunos los llegan a considerar inclusive héroes del evangelio, cuando en sus casas los ven prácticamente como padres o madres que abandonan. Entonces, hay una apariencia de religiosidad por un contaminado espíritu maloliente que se revela tan pronto como usted sondea, ¿verdad?, por debajo de la superficie. Hemos valorado, hermanos, por mucho tiempo actividades equivocadas al fijarnos solo en los logros exteriores de las personas. Y nuestras relaciones, y especialmente nuestros matrimonios, son parte integral de nuestros ministerios. Si verdaderamente queremos ser genuinos testigos de Cristo ante este mundo y servir el reino de Dios con integridad, bien haríamos en tomar a pecho las palabras de Ron Sider, que dice: piense en el impacto que se produciría si lo primero que las feministas radicales pensaran
cuando se tratara el tema de la conversación sobre los hombres evangélicos, es que ellos tienen una mejor reputación por guardar sus votos matrimoniales y servir a sus esposas de una manera tan costosa como la mostró Jesús en la cruz. El apóstol Pedro dice, 1 Pedro 3:7, ¿verdad? En este caso, que nosotros debemos entender que no es la oración la que nosotros debemos arreglar primero, sino nuestros matrimonios, para que la oración no tenga estorbo. Así que una auténtica o autenticidad espiritual genuina se nota en gran parte en las relaciones de las personas más bien que en sus logros. Y esto es muy importante. O sea, más que los títulos, más que los logros, más que los reconocimientos académicos y públicos, lo que nosotros vamos a ver en una persona verdaderamente genuina espiritual es su relación, la manera en cómo él trata a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese caso, hermanos, la pregunta que entra aquí para nosotros es, ¿respetamos a nuestra esposa? Si el aspecto de la oración ha sido un problema para usted, ese podría ser el primer lugar en el cual nosotros debemos buscar y hallar respuesta del por qué a veces tenemos dificultades en el caso de la oración. Y la pregunta que debemos hacer quizá a nuestra esposa es si nosotros estamos siendo considerados con ella, ¿verdad? Si nosotros estamos realmente considerados o estamos siendo considerados con nuestra esposa. Fundamentalmente, entonces, nosotros tenemos que alinearnos al aspecto de poder acercarnos siempre a la palabra del Señor. Y bueno, en este tema, por supuesto, si deseamos crecer para Dios, debemos forjar una vida de oración más vigorosa. Ahora, si estás casado, debes aprender a respetar a tu esposa y ser considerado para obtener una vida de oración más vigorosa. No es orar mucho para tener un matrimonio excelente, sino más bien es arreglar nuestro matrimonio para que nuestras oraciones como esposos no tengan estorbo. Y esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Lo primero que debemos arreglar es nuestro matrimonio para que nuestras oraciones, por supuesto, no tengan estorbo. Y de esta manera nosotros debemos considerar entonces el hecho de cómo es tan importante que nosotros podamos tener una buena relación como esposos para que así de esa manera nosotros tengamos una vida activa de oración. Esperamos que el Señor añada bendiciones a la vida de todos ustedes en esta noche. Que el Señor les bendiga. Amén. Ese lugar es Adulam, es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central, solo al Señor vamos a hablar. Siervo dunamis quiero ser, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestro Adulam, Señor, seguro eso, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestro Adulam, Señor, seguro eso, yo creo en ti.
dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es adular. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es adular. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición, muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestro adular, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestro adular, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestro adular, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Agradecemos al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias, Señor, y bondades. Y en esta hora rogamos que tú guíes nuestras vidas en todo momento y nos permitas, Señor, vivir en armonía. Que la paz tuya esté con nosotros desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.